Vamos hoy a terminar con este libro que arrancamos ya el domingo pasado, pero bueno, es parte de una historia mucho más grande. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando? Bien. Estamos en Segunda de Crónicas, ya final de Segunda de Crónicas. Estamos como haciendo un repaso de la historia de Israel, sobre todo específicamente un recorrido por los reyes que fueron pasando hasta lo que es el exilio de Israel, ya la separación, la distribución de lo que son las tribus. Pero bueno, para terminar, ¿se acuerdan que les había dicho el domingo pasado? Muy bien, sí, había pasado unas preguntas. Yo voy a ser bueno, yo sé que me pidieron durante la semana que les pase las preguntas más simplificadas, la verdad que me olvidé. Así que no les voy a pedir que me den sus respuestas. Si alguien lo quiere compartir, genial, sería muy bueno. Si no, vamos a ir construyendo las respuestas hoy. Pero como les había dicho, el domingo pasado venía con trampa estas respuestas. Y van a ver, porque la respuesta a estas preguntas en realidad no se terminan de responder con estos libros. Sí, podríamos decir, empezamos a responder estas preguntas en lo que es el libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pero en verdad lo que vamos a descubrir es que la respuesta definitiva a estas preguntas la encontramos en una persona. ¿En quién es? En Cristo. O sea que para responder estas preguntas, en realidad lo que vamos a tener que hacer es ver toda la historia, ver la historia de Cristo. Si vamos a ver, y es a lo que vamos a apuntar hoy y a lo que nos vamos a centrar, es que siempre el autor va a apuntar a Cristo. Va a mostrar el ejemplo de los reyes para mostrar la diferencia entre los reyes de la tierra y, como les había dicho, el rey al que deberían seguir, el rey que debían esperar, que es obviamente Cristo. Entonces, antes de arrancar, vamos a orar, dejar este tiempo en manos de Dios y vamos a empezar. Ora. Dios, queremos agradecerte otra vez por este día, porque podemos estar reunidos compartiendo de tu palabra, podemos aprender más de todo lo que hiciste por nosotros, de lo que hiciste por tu pueblo, podemos aprender de tu misericordia, podemos aprender y ver tu gloria, tu poder. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que hiciste por nosotros, Dios. Queremos que este tiempo de reflexión sea para aprender más de vos y sobre todo para darte gloria. Dejamos también después el resto de esta reunión, que podamos estar adorándote con nuestros corazones y mentes puestas en vos, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre les decía, este tipo de, llamémoslo mensaje, clase, escrituras, siempre me lleva a Romanos 15:4. Siempre me hace pensar esto y creo que el objetivo de los autores apuntan a esto cuando se escribe. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como saben, el autor de Crónicas, no sabemos quién es, escribió este libro después de lo que fue el exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Estamos hablando de cuando volvieron. O sea que para terminar y cerrar el estudio de Crónicas, vamos a saltar al final. O sea, vamos a ir y venir en el tiempo. Así que vamos al final, que habla sobre la cautividad de Judá. Nos encontramos que dice lo siguiente.
Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de las casas de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Acá vemos todo lo que fue ya la final de Israel. Pero cierra con este mensaje de esperanza, que habla del decreto de Ciro, que dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Así se termina, así cierra lo que es Segunda Crónicas. Vemos ya el final de Israel como nación, Israel como reino, ya se disolvió completamente, se había separado en dos. Cada reino se disolvió, tanto el del norte como el del sur, tuvieron exiliados, como vimos en Babilonia, y vuelven. Y vemos que en el reino de los persas, Dios le habla a Ciro y dice, bueno, hay que reconstruir, apunta a reconstruir el templo. Alguien que busque Esdras 1. Bien, léanlo. ¿Qué dice? 1. Hasta ahí. Es exactamente lo mismo que dice el final. O sea que continuamos esta idea, esta presentación, esta respuesta a las preguntas que las voy a volver a dar, van a seguir respondiéndose. La idea, esta duda, esta búsqueda, esta, llamémoslo, incertidumbre en la que se encontraba el pueblo después del exilio, los autores de estos libros las van respondiendo, van guiándolos con estos libros. Vemos entonces Primera de Reyes, vimos todo lo que pasó. Segunda de Reyes, vimos todo lo que pasó. Primera de Crónicas, como que volvimos y un poquito más. Y ahora Segunda de Crónicas, seguimos y ya ahora cerramos presentando las respuestas a estas preguntas, y vamos a ver que inclusive en los siguientes clases de los domingos, por eso vengan al desayuno si quieren responder más a profundidad a estas preguntas, se va a seguir respondiendo esto, porque a esto apuntaban estos autores. Primera pregunta, ¿cómo puede ser conocidos los herederos de la promesa del pacto de Dios después de haber estado lejos debido al exilio y haber regresado? En otras palabras, ¿cómo sabemos quiénes siguen siendo el pueblo de Dios? Más simple la respuesta a esa pregunta.
Más simple la pregunta que antes. La segunda pregunta era, ¿qué sucederá con sus instituciones políticas y religiosas centrales? O sea, el reino davídico, el templo de Jerusalén, y cómo debían relacionarse entre ellas en la comunidad restaurada. Y tercero, ¿cómo puede el pueblo comprender la experiencia del exilio y la restauración a la luz de la ley y la gracia a Dios, su juicio y perdón? O sea, ¿cómo entonces, por un lado, qué vamos a hacer tanto con todo esto que estuvimos armando el reino, que fue la instauración del trono de David? ¿Qué hacemos con ese rey? Porque se había prometido un descendiente. Después vamos a volver a eso. ¿Qué hacemos con el templo tan importante, tanto que insistían en el hecho del templo, de respetarlo, de construirlo, de hacerlo de tal manera? ¿Se acuerdan? Hay capítulos enteros apuntando a algo específico, cómo debía ser. Entonces, ¿qué hacemos con el templo? Entonces, ¿cómo debemos volver a esto? ¿Cómo volvemos como pueblo, como el reino que éramos, después de haber estado años en el exilio? ¿Cómo volvemos? Y la última pregunta, ¿qué hacemos con esto que vivimos? O sea, ¿qué aprendizaje, podríamos decir, sacamos de esto? ¿Qué deberíamos sacar de esto? ¿Tenemos que aprender algo? Por eso dice, ¿cómo puede comprender la experiencia del exilio? ¿Cómo decir, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué saco yo de esto? Entonces, el autor, ¿cómo arranca Primera de Crónicas? ¿Se acuerdan? Busquemos Primera de Crónicas. Exactamente, la genealogía. Empieza a nombrar Adán, y pasa desde Adán hasta... ¿Hasta dónde? Exactamente. O sea que lo que el autor está haciendo sí nos lleva a la historia un punto, por un lado, nos muestra la importancia de la descendencia, porque, como sabemos más adelante, por eso la trampa ahí, para responder bien estas preguntas, es que esta descendencia nos va a llevar a Jesús, exactamente. Pero no solamente eso, sino que también al ir a ver la genealogía, ¿qué nos hace? Nos lleva a recordar, nos lleva a ver la historia del pueblo, o sea, la historia de la humanidad inclusive, porque no es que arranca con Abraham, ellos que lo tenían como el padre, no arranca con Abraham, arranca con Adán. O sea que lo que lleva es, veamos la historia, veamos qué pasó. En este repaso de toda la descendencia uno, bueno, recuerda todo lo que pasó. Vemos la caída con Adán, vemos cómo son exiliados, vemos después toda la descendencia, llegamos a Abraham, vemos el pacto que se tiene con Abraham, vemos cómo hace un pueblo de Abraham, vemos cómo promete descendencia, le promete tierras, vemos cómo terminan en esclavitud en Egipto, vemos cómo años después los sacan de la esclavitud de Egipto, vemos cómo hace un pacto con el pueblo, le da las leyes, vemos cómo después van a la tierra prometida, toman la tierra prometida, vemos cómo empieza Dios a armar este reino, vemos cómo este reino, en lugar de ver a Dios como su rey, pide reyes. Dios, ¿qué les da? Jueces. Pero vemos que igualmente, a pesar de que le da jueces, le muestra que aunque le estoy dando algo para guiarlos, ese algo que le doy es imperfecto. Pero igualmente repiten, quieren, insisten en un rey. Dios le da rey y ven otra vez que estos reyes son imperfectos. Vemos cómo inclusive David, que era una persona conforme al corazón de Dios, igual también pecaba, igual caía. Vemos que hasta inclusive Salomón, que en toda su sabiduría que fue dada por Dios, también pecó. Y ya desde Salomón, que es a lo que vamos a arrancar ahora, vemos cómo diferentes reyes fueron cayendo en pecado. Por sus decisiones vemos que el reino se fue dividiendo y este
reino ya terminó destruido. Entonces, lo que vemos en este recorrido, esta genealogía que da, nos lleva a eso. Es, bueno, veamos qué fue pasando, por qué fue pasando, y nos va a llevar acá. Entonces ya vemos dos cosas. La naturaleza del hombre constantemente en contra de Dios, y vemos a un Dios fiel. Un Dios que, a pesar de que iban en contra de él constantemente desde Adán y todos los pactos que fuimos viendo, dando, Dios seguía fiel. Dios había elegido a este pueblo como su pueblo. Entonces, vamos a ver que el carácter del reino lo decide en gran medida el carácter del rey. Cuando el rey andaba con Dios en obediencia y humildad, adorando y obedeciendo a Dios en el templo de Jerusalén, Dios los bendecía y esto se manifestaba en prosperidad, en victoria que se veía en el reino. Uno veía de que empezaban a caer lluvias en su tiempo, crecía la cosecha y florecía la economía en la tierra. Obtenían victorias contra sus enemigos y hasta inclusive cuando se aliaban en contra del pueblo de Israel, vemos que igualmente tenía victoria el rey cuando caminaba con Dios. Pero cuando el rey desobedecía y adoraba a otros dioses, ya de inmediato vemos que había hambre, había sequía, hay invasiones y la tierra padecía por diferentes problemas. Entonces vemos esto, que cuando los reyes obedecían, lo que quiere hacer el autor acá es que muestran una figura de este rey que va a venir. Son figuras de Cristo cuando obedecían, como el ejemplo de David, como el ejemplo de Salomón, Ezequías, Joás, Josafat, y vamos a ver otros ejemplos y vamos a profundizar un poquito en eso. Pero cuando desobedecían eran imágenes o figuras del anticristo, del hombre del pecado, que aún estaba por la tierra. Vemos que Jesús mismo le dice a Israel, refiriéndose al anticristo así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su nombre, a ese recibiráis. O sea, vemos cómo a pesar de que tenían a Jesús, a pesar de su condición, siempre buscaban ir en contra de Dios. Siempre, en lugar de elegir hacer la voluntad de Dios, como vemos, otra vez recordemos, arranca el libro mostrándole la historia, lo que pasa, lo mal que estaba, cómo les iba mal cuando desobedecían a Dios y lo bien que les iba cuando obedecían a Dios. Pero igualmente, hasta inclusive en los tiempos de Jesús, Él dice, yo estoy acá, yo les traigo la palabra de Dios y a pesar de que yo digo que vengo en nombre de Dios, no me eligen a mí, no me reciben. Deciden elegir pecado. Entonces, ya en el futuro se ve, la respuesta a estas preguntas. Entramos Segunda de Crónicas. Habíamos visto ya la clase pasada, la primer mitad, habíamos visto, el reino de Salomón, cómo había prosperado. Vemos que acá mucho no ahonda en lo que fue la lucha por conseguir el reino, ni tampoco en lo que fue todo el lío con tantas mujeres que llevó a que perdiese el reino. Fuimos viendo también de que empezaron a haber reyes, pero que desobedecían. Y ahora en esta segunda mitad nos encontramos con lo siguiente. Recuerden, lo que apunta el autor es cuando muestra a un rey, muestra lo mal que le va al reino cuando este rey desobedecía y lo bien que le iba cuando obedecía, pero no solamente apuntando a tenés que obedecer, sino que lo que estaba haciendo era mostrarles cuando obedecían, este rey va a tener esos aspectos, este rey por venir va a ser así de bueno y así va a bendecir al reino. Entonces, vemos en 2 Crónica 20 ya entramos en un reinado perverso de Joram. Vemos que cae en apostasía y pecado.
Vemos ya después a Ocasías de Judá. Vemos que asume más adelante Jehú y mata a Ocasías. Vemos seguido el reinado brutal de Atalía. Y después vemos lo que ya es un avivamiento durante el reinado de Joás. Siguiendo, vemos un reinado de Amasías. Vamos como súper rapidito, si no estamos todo el tiempo. Siguiendo, vemos ahora el reinado de Uzías. Y acá ya estamos en el capítulo 25 de Segunda Crónicas, se van a mostrar sus éxitos y sus debilidades. Y acá vamos a parar un segundito, porque acá ya vemos éxitos. Y vamos a ver en qué se refiere a éxitos. Dice en Segunda Crónicas 25:5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué era lo que hacía este rey? ¿Qué dice? Persistió en buscar a Dios. Vemos que dice en estos días en que buscó a Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Le prosperó. Entonces vemos, en cuanto a éxitos, lo que hizo este rey fue buscar a Jehová. Vamos a ver el ejemplo de este futuro rey que iba a venir, donde se iba a sentar el trono de Dios, el reino. Vemos en Jesús, obviamente estamos hablando de Jesús, él siempre buscaba a Dios. Vemos que a veces oraba solo. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que también en ocasiones oraba acompañado. En Juan dice, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la gente que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Entonces vemos acá orando ya, vemos a Jesús orando ya acompañados. También vemos que antes de comer Jesús oraba. En Lucas dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Vemos que hasta inclusive después de sanar, cuando sanaba, también oraba. Vemos, en Lucas dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces vemos que la oración tenía un lugar muy especial para Jesús. Vemos que inclusive en otros lugares, antes de predicar, Jesús oraba. Mientras estaba enseñando, Jesús oraba. Cuando terminaba de dar alguna enseñanza, Jesús oraba. Antes de elegir a los 12, Jesús oró. O sea, constantemente vemos a Jesús que hacía, buscaba a Dios. Entonces vemos acá el ejemplo de este rey, el buen ejemplo de este rey que buscaba a Dios. Volvemos a Crónicas. Ya en 27, después vemos lo que es el reinado de Jotam. Siguiendo, vemos el reinado de Acaz y ya diversas invasiones. Y más adelante se ve lo que es un avivamiento durante el reino de Ezequías. Y vemos acá la restauración del servicio y ministerios en el templo y de la celebración de la Pascua. Y acá tenemos otro ejemplo, otro buen ejemplo, buenas decisiones, llamemos que tomó este rey. Leemos, ¿qué dice? En 1 Crónicas 29:3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad
del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. Como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis ministros y le queméis incienso. Lo que vemos acá, este rey, ¿qué es lo que hace? Veo a Soli que me está haciendo... Ah, Emma, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué pasa acá? Lo que hacía este rey, lo que llama a hacer este rey era: dejemos de darle la espalda a Jehová, volvamos a Jehová, volvamos a adorar a Dios, volvamos a abrir las puertas del templo, volvamos al templo a adorarle, volvamos a servirle, volvamos a presentar holocausto, volvamos a arrepentirnos de nuestros pecados, a presentar ofrendas. Entonces, vemos el ejemplo de este rey y vamos a ver cómo inclusive Jesús esto lo hacía. Primero que nada, llevándonos a adorar a Dios. Vemos en este ejemplo que dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces vemos lo importante que era para Jesús el volverse a Dios y el adorar. Pero también vemos otros ejemplos. Vemos a Jesús cuando empieza a echar a todos los vendedores, limpiando el templo otra vez, mostrando la importancia de la casa de Dios, del lugar donde había que ir a presentar adoración, a presentar tributo a Dios. Entonces, ahí vemos otro ejemplo de Jesús, este rey, que nos llama, nos lleva a obedecer, respetar a Dios. Pero también lo que vemos que decía este otro rey, los llama a los levitas a ser santificados. Les dice: santifíquense y santifiquen este pueblo, el templo. Entonces vemos el mismo ejemplo de Jesús cuando ora por sus discípulos, que dice en Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Cuando habla de santificación, de ser santificados acá, lo que se está refiriendo es ser apartados, ¿se acuerdan? Significaba ser apartado, pero específicamente ¿para qué ser apartado? Para la obra de Dios. Para eso es que uno es apartado, para eso es que somos santos. No es que nos dice nos aparta del mundo y ya está, quedamos, no, es nos apartamos
del mundo, de las tentaciones del mundo, de las cosas del mundo, para la obra de Dios, para servir a Dios. Entonces a eso se refiere cuando dice ser santificado. Entonces vemos este ejemplo de este rey que tomaba decisiones, Jesús. Volvemos a Crónicas. Ya estamos en Crónicas 32, ya vamos terminando. Vemos que Sanaquerib invade Judá y Jehová libra a Ezequías. Vemos que hay enfermedad y vemos muerte. Siguiendo ya en el capítulo 33 nos encontramos con el reinado perverso de Manasés. Vemos el reinado de Amón. Y después vemos un avivamiento durante el reinado de Josías. Vemos que lo vimos ya cuando estudiamos la segunda parte de Reyes, que encuentra el libro de la ley de Moisés, hace reformas, celebra la Pascua y vemos ya después lo que va a ser su muerte. Pero nos vamos a detener acá otra vez un ratito porque vemos cositas que hizo bien Josías. Dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Quién acá hay de 8 años? ¿Tenemos algún nene? Están en la escuelita. Bueno, de 8 años. Imagínense un nene de 8 años. Dice que comenzó a reinar con 8 años. Reinó 31 años en Jerusalén. Y vemos que él hizo lo recto ante Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. Pero dice más adelante que a los 8 años de su reinado, siendo aún chico, comenzó a buscar a Dios. De David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas. Lo que hizo Josías fue limpió todos los ídolos. Todo lo que era esto de adorar a otros dioses, de ir con otros dioses. O sea, era chiquito, tenía 12 años. O sea, sí, 12 años. Y él empezó, sí, 16, acá dice 12. Claro, más 12, claro, bien, ahí la maté. Entonces, vemos qué chico era y ya él, esto de buscar a Dios, entendiendo, no hay que buscar a estos dioses, no hay que adorar a estos dioses. Pero vemos entonces la importancia que había en respetar otra vez este templo y ya desde chico buscar a Dios. Y vemos en Jesús el mismo ejemplo. Vemos cuando Jesús era chico, que dice en Juan, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua y cuando tuvo 12 años, o sea Jesús era de 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado ahí en el medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vemos Jesús, un nenito de 12 años, pillo, que se quedó. Él dijo, yo tengo que estar acá. Yo lo que tengo que hacer es estar acá. Buscar a Dios, enseñar de Dios, aprender de Dios. Entonces, pero otro ejemplo que se lee entre líneas es qué era lo que estaban haciendo acá ellos como familia. Exactamente, estaban yendo a estas fiestas que son 3, los que vienen los miércoles y estamos enseñando lo que son los salmos graduales. Se entiende más esta idea. A ver los que vienen los miércoles.
¿Qué era lo que estamos viendo? Los salmos, sí, obviamente. Estamos lo que son los salmos graduales. ¿Por qué se llaman salmos graduales? Los que vienen los miércoles. ¿Por qué se llaman salmos graduales? Exactamente. Estos salmos los cantaban, se juntaban todos en compañías, en grupitos, e iban cantando estos salmos mientras iban a Jerusalén en estas fiestas, que era Pascua, era la del Tabernáculo y Pentecostés. Entonces, vemos la importancia que había en esta familia, Jesús, María, José, que estaban yendo a una de estas fiestas. Entonces, ¿qué estaban yendo a qué? A adorar a Dios. Entonces vemos ya de chiquito a Jesús adorando a Dios. O sea, imagínenselo a Jesús de chiquito cantando estos salmos, llegando al templo, quedándose en el templo 3 días, porque dice que pasaron 3 días, hablando de Dios, predicando, escuchando, preguntando. Y dice que se sorprendían de la inteligencia que tenía con 12 años. Pero bueno, vemos cómo de chiquito ya este ejemplo de este rey, de cómo ya buscaba a Dios desde temprana edad, ya de chiquito adoraba a Dios. Volvemos a Crónicas, que Josías, vemos una situación en esta limpieza del templo, esta reformación, que se encuentra con el libro de Moisés, se encuentra con el libro de la ley. ¿Se acuerdan que lo leímos cuando vimos Segunda de Reyes? De que hasta inclusive cuando empieza a leerlo Josías se rasga las vestiduras, se da cuenta de lo mal que estaba, la situación mala, o sea, como que estaban yendo a perdición literalmente, o sea, estaban yendo al infierno, porque no estaban buscando a Dios, no estaban obedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué hace Josías? Dice, llama al pueblo, tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a la ley, tenemos que volver a obedecer a Dios, tenemos que volver a presentar sacrificios a Dios. Siguiendo en Crónicas, hasta inclusive vuelven a lo que es la celebración de la Pascua. Y volvemos al ejemplo de Jesús, porque como vemos, estos ejemplos que da el autor es para mostrar cómo iba a ser este futuro rey. ¿Y qué dice Jesús? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Vemos entonces Jesús es una persona que respetaba la ley, que quería llevarlos a el verdadero entendimiento de la ley, al verdadero cumplimiento de la ley que es en él mismo. Vemos inclusive también que Josías lleva a lo que es el celebrar la Pascua, y ahora nosotros cuando celebramos la Pascua, ¿qué recordamos? ¿A los egipcios saliendo o...? Exactamente, en Cristo, en este Rey. Entonces vemos para que el autor, para que nos respondamos estas preguntas, nos pone este paralelismo. Terminando Crónicas, como empezamos hoy, vemos la cautividad de Judá y el decreto de Ciro de reedificar el templo. Entonces, ya para terminar, volvemos a las preguntas. ¿Cómo pueden ser conocidos los herederos de las promesas del pacto de Dios después de haber estado lejos debido al exilio y haber regresado? Segundo, ¿qué sucederá con sus instituciones políticas y religiosas centrales, el trono davídico y el templo de Jerusalén, y cómo debían relacionarse entre ellas en la comunidad restaurada? Y tercero, ¿cómo puede el pueblo comprender la experiencia del exilio y la restauración a la luz de la ley y la gracia de Dios, su juicio y perdón? Para esto, no solamente vemos que el autor puso estos paralelos de qué pasaba si obedecían,
¿qué pasaba si desobedecían? No solamente les muestra la historia de la humanidad, su desobediencia y la fidelidad de Dios, sino que hay dos cosas que las marcamos la otra vez, que hace el autor en Primera de Crónicas y lo hace también en Segunda de Crónicas, que por un lado es el pacto con David, que dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Acá, ¿de quién creen que está hablando? Jesús, exactamente. Y vemos después que en la oración que tiene Salomón, una partecita de la oración dice lo siguiente: si pecaren contra ti y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho, inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado en tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra de ti. Entonces vemos acá, no solamente, otra vez vamos a repetir, ¿qué hace el autor? Por un lado, muestra lo importante que era el obedecer a Dios y cómo este futuro rey, donde en este pacto con David iba a ser este rey de perfecto, de bueno, obedeciendo a Dios y trayendo bendición a su reino, sino que también muestra lo que va a pasar si desobedecen. Les muestra la historia de la humanidad otra vez, les muestra lo mal que está la humanidad, lo mal que va encaminada la humanidad al desobedecer, y lo bueno que es este Dios fiel, como constantemente Él cumple con su palabra y cuida a su pueblo. Entonces, para responder estas preguntas, volvemos a las preguntas, ¿cómo pueden ser conocidos los herederos? ¿Quiénes son los herederos? Exactamente, los que obedecían a Dios, los que, como dice en esta oración, a pesar de haber estado cautivos, o sea, esta oración la hizo Salomón mucho antes de que hayan sido exiliados, pero ¿qué le dice? A pesar de haber pasado por eso, si vemos el ejemplo ya desde Adán, a pesar de haber estado perdidos en el mundo, en el pecado, si se arrepienten, van a volver a ser parte del reino de Dios. Ustedes van a ser los herederos, los que se arrepienten, los que obedecen. Siguiendo, ¿y qué iba a pasar entonces con estas instituciones políticas y religiosas? O sea, ¿qué va a pasar con el trono de David? ¿Qué va a pasar con el templo? Entonces, en el pacto con David, ¿qué pasa con ese trono? ¿Quién va a ocupar el lugar de ese trono? Eternamente, como dice Jesús. Entonces, lo que llama es, acá dice, ¿qué va a pasar con el reino? Busquen a Jesús. Apunten a este rey que iba a venir, este Mesías que se viene prometiendo desde el principio. ¿Y qué va a pasar con el templo? Tan importante que era el templo. Vemos que dice Jesús: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ¿qué pasa con el templo? Ahora el templo, el lugar que Dios dio para que nos podamos vincular con Él. ¿Dónde está? Jesús. ¿Cómo nos podemos vincular con Dios? Con Jesús, por medio de Jesús. Entonces otra vez, si vemos lo que hace el autor, lo que vamos a seguir viendo, es que la respuesta a estas preguntas es en mirar a Jesús. Nos llevan a Jesús, a buscar a Jesús. Y la última, ¿cómo puede el pueblo comprender la experiencia del exilio y la restauración a la luz de la ley? Y la gracia a Dios, su juicio y perdón. ¿Cómo se podía comprender toda esta situación? O sea, tenemos gente exiliada debido a desobediencia y ahora, ¿qué debían hacer? Tenían que volver a Dios. Tenían que volver ¿a quién? ¿Buscar a quién? A Jesús. Exactamente. Entonces lo que vemos en estos libros que nos llevan, aunque estamos en el Antiguo Testamento, muchos años antes de el Nuevo Testamento de Jesús, ¿a qué nos está llevando? ¿A qué está llevando el pueblo? Estaban perdidos, estaban desorientados, no sabían qué hacer. ¿Qué es lo que dicen estos autores? Y vamos a seguir viendo. ¿Que hay que buscar qué? El reino de Dios. A Jesús. Amén. Con esto terminamos por hoy.